Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a impartir esta pequeña clase con la intención de generar un diálogo. Yo no planeo saberlo todo, esa no es mi intención, sino más bien fomentar el diálogo y hacer que más árbitros compartamos nuestra experiencia en el campo de juego y en nuestro salón de estudio, ¿no? Muy bien. Este es un tema que yo vengo dando desde el año 2018 aproximadamente y es un tema muy controversial, ya que anteriormente en México teníamos varios reglamentos, ¿no? Había uno que era como de Texcoco, 7 contra 7 y algunos 5 contra 5 con modificaciones. He visto que en algunos lugares de México se juega un tocholoco o algo así le llaman. En este caso yo hice esta presentación con la intención de promover el reglamento de la Federación Internacional, ya que en los años que yo empecé a impartir esta clase, am, íbamos con miras a que el flag football fuera un deporte olímpico. Hoy en día, en 2025, es un deporte olímpico ya. Entonces lo logramos. Todo lo que yo venía predicando de, oigan, usemos solo un reglamento, prepárense, el flag va a ser olímpico, el flag va a ser olímpico, entonces ahora que el flag es olímpico, estamos esperando que decida el Comité Olímpico Internacional si vamos a usar el reglamento de IFAB o si vamos a usar el reglamento de la NFL Tochito, ¿no? A mí me parece que vamos a usar el de IFAB porque es más completo, pero ahora en el último año 2025, IFAB decidió crear un nuevo comité de reglas. Entonces las 30 personas que tenían años puliendo y puliendo y puliendo el reglamento pasaron a un segundo término. Entonces ahora tenemos 4 nuevos personas que van a estar decidiendo sobre el reglamento. Se pueden venir cambios importantes, se puede parecer más al NFL Tochito, pero todos los que siguen utilizando el reglamento de la Federación Internacional ah, les va a servir y esta información está vigente. Al menos hasta el año 2023, que fue cuando hice la última modificación. Si hay algo nuevo, con gusto déjenlo en los comentarios y lo podemos revisar, lo podemos modificar. Y bien, hay una falta en flag football que antes se llamaba bloqueo, pero la cambiaron por esta palabra que es shielding, ¿no? Que es como una obstrucción o escudando, escudar. El caso es que el alma general, por así decirlo, es bloquear o obstruir a un oponente. Ya sea que el oponente vaya a quitar la bandera o ya sea que se obstruya en una ruta. Entonces, ¿por qué se le cambió el nombre? El comité decidió hacerlo ya que la definición de bloquear es contactar intencionalmente. Eso en todos los reglamentos del mundo. Entonces en flag football no podía ser diferente, debía de ser otra definición porque contactar intencionalmente en flag football es otra categoría de castigos que ya está contemplada en el reglamento. Entonces no podemos decir y debemos de ir cambiando de nuestro vocabulario todos los árbitros, coaches, jugadores. No es un bloqueo. Un bloqueo es contactar intencionalmente con el cuerpo con la intención de obstruir, ¿no? En fútbol americano, en fútbol arena, pues eso es común y es parte de cada jugada que sucede un bloqueo, pero como el flag football es sin contacto, no podemos decir que está bloqueando. Por lo tanto, decimos que está obstruyendo, que está cometiendo un shielding y bien. Entonces, solamente para leer la definición, regla 2.11.2, shielding no es obstruir a un oponente sin contacto, ¿no? Porque si tenemos contacto se convierte en otra cosa. Al interponerse en su camino,
Un jugador en movimiento sin derecho de paso que impide a un oponente correr su trayectoria de pase, llegar al corredor o impide el paso a un blitzer legal es culpable de shielding. Y este último parrafito fue el que a mí me inició en mi carrera de educador. Porque en la ciudad donde yo estaba en ese momento, yo no quería pitar mucho flag football, pero nos pidieron ayuda, entonces nos metimos, comencé a leer el reglamento y comencé a marcar algunos shielding, pero algunos los dejaba pasar porque los jugadores se quedaban totalmente parados. No es común ver que un jugador levante sus manos y se quede parado. Entonces a mí me decían, ok, es que desde la Federación de México nos están enseñando a nosotros que un jugador que está parado no está cometiendo un bloqueo él, pero el corredor lo está cometiendo al usarlo a él como un obstáculo. Entonces yo no sabía exactamente qué hacer en ese momento, porque, ok, esta mujer que fue a un mundial, que hizo varias cosas, y otra persona que aparenta ser el líder de los árbitros de México están diciendo algo diferente al reglamento. Entonces, ¿a quién se le hace caso ahí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Lo que dice la ley o lo que está diciendo el político? ¿No? Metafóricamente hablando. Entonces, shielding dice, un jugador que está estático, o sea, con derecho de lugar, no está cometiendo un shielding, incluso si el jugador obstruye a un oponente. Entonces, ese era el artículo en el que yo me basaba. El reglamento está diciendo que si el jugador está parado no está cometiendo shielding. ¿Por qué estamos marcando shielding? Porque nos dicen marcar shielding. Entonces, la regla es muy clara, compañeros. Un jugador que está estático con derecho de lugar no está cometiendo shielding. Por poner un ejemplo burdo, si todos los compañeros de un corredor se ponen y se plantan y obtienen el derecho de camino, el derecho de lugar, perdón, y cumplen los 3 requisitos, pues no vamos a poder marcar una falta de shielding o de obstrucción porque no tenemos un fundamento en el reglamento ni en las interpretaciones que vendrían a ser como una jurisprudencia en el ámbito legal. No podemos y no tenemos un fundamento para marcarlo. Por eso es importante que tanto entrenadores, coaches, árbitros tengamos un mismo criterio del reglamento. Entonces, si los compañeros de un corredor están creando una barrera, pero consiguieron legalmente y pudieron ser predecibles al conseguir su derecho de lugar, no están cometiendo una falta por shielding. Bien, a todos los lugares de México que yo he ido, al blitzer o a la persona que persigue al coreback para presionarlo, le llaman de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí en Sonora le decíamos carga. Yo, ok, la carga, la carga. Oye, tú cargas. O cuidado con la carga. Entonces, cuando yo viajé a Cancún por primera vez a dar mi primera conferencia, ellos le llamaban de otra manera, exactamente no me acuerdo, pero en México he identificado 3: carga, rusher y blitzer, ¿no? La que tiene menor popularidad es blitzer, aunque es la más común en el campo de juego. Entonces, un jugador que persigue al coreback, ¿ok? Es un rusher. Muy bien. La diferencia entre un rusher y un blitzer es que solicitó uno de ellos derecho de paso o derecho de camino, ¿no? Que más adelante lo vamos a investigar con más profundidad. Entonces, un rusher es un jugador que persigue al coreback, solo para que quede bien claro, y un blitzer es un jugador que persigue al coreback, pero que solicitó su derecho de paso o de camino. Bien. Para considerarse blitzer se deben de cumplir estos 3 requisitos, los cuales son estar a más de 7 yardas, o sea, no puedes estar a 7 yardas justamente, estar a más de 7 yardas. Levantar tu mano claramente por arriba de la cabeza y el último es al menos un segundo antes del snap. Antes era hasta que el snapper
toque el balón. Pero el comité identificó eso y fue, ok, pero si el snapper llega y no toca el balón y en un medio segundo lo toca y luego hace el snap, no le va a dar oportunidad al blitzer de solicitar su derecho de paso, pues. O al rusher en este caso, porque si no lo alcanza a solicitar, se queda con su estatus de rusher. Por lo tanto, el comité decidió cambiarlo a al menos un segundo antes del snap. Es importante también saber la historia de la regla, ¿no? Y cuando se da el snap, el blitzer debe de ser inmediato, debe de ser rápido y en línea recta. No debe de haber desvíos ni titubeos. No puede irse lento para interrumpir la ruta de alguno de los receptores. No puede esperarse un segundo y luego ir. Debe de ser rápido y al punto donde el quarterback recibe el balón. Y este es un tema controversial, pues no, porque si ¿cómo saber si él está corriendo de una manera rápida? Ya que pues es un término subjetivo y relativo, ¿no? No sabemos qué tan rápido es rápido para ese jugador. Entonces ahí entra parte de la importancia del criterio y la experiencia del árbitro. Bien, este es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Supongamos que un jugador está a más de 7 yardas, levantó su mano claramente por arriba de la cabeza y está de corner aquí como lo vemos en el lado derecho. El snapper, en vez de hacer un snap regular, que es a la persona que está atrás de él, ¿no? Hace un snap chueco, digámosle así, a otra dirección, a un receptor que está totalmente lejos. Si el jugador defensivo hizo todos los requisitos para conseguir su derecho de paso, él va a conservar su derecho de paso siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos que son dirigirse al punto donde el quarterback atrapó el balón, irse en línea recta, venir iniciado de una manera adecuada, no hacer movimientos, no cambiar de dirección y todos los requisitos que se requieren para que conserve su derecho de paso. Entonces, si ustedes están viendo esto en video y no en la transmisión en vivo, les pido que le pongan una pausa y contesten cuál de estas rutas que está corriendo el jugador defensivo es ilegal y cuáles ustedes lanzarían un pañuelo, ¿no? Esta es una pregunta que siempre le hago cuando doy una conferencia y son pocas las personas que los contestaban bien y con el tiempo yo me empecé a dar cuenta que cada vez la gente estaba más consciente del reglamento. Entonces, ¿cuál de ellas ustedes lanzarían un pañuelo porque se cometió una falta? La respuesta es ninguna porque el blitzer al perder su derecho de paso no comete una falta y por lo tanto no va a tener un castigo. ¿Qué es lo único que va a suceder? Pues que pierde su derecho de paso, ¿no? Supongamos al ver el 1, no se dirige al punto donde el quarterback recibe el balón y luego cambia de dirección, pues lo pierde. El 2 lo conserva porque desde donde está, ataca al punto donde es el quarterback en línea recta y supongamos que salió a tiempo y su carrera es rápida y todo esto, ¿no? La 3 también podríamos decirlo. La 4 está haciendo un cambio de dirección, por lo tanto lo pierde. La 5 no se dirige al punto donde el quarterback recibe el balón. Y la 6, pues menos, ¿no? Por lo tanto, algunas de estas rutas pierden su derecho de camino y no que están cometiendo una falta, solo lo pierden. Bien, eso es para los jugadores que están a más de 7 yardas, ¿no? Pueden ser rushers, pero también pueden ser blitzers si lo solicitaron su derecho de paso. ¿Qué pasa con los jugadores que están a menos de 7 yardas? Esos jugadores pueden ser un jugador defensivo normal y hacer lo que se les dé su gana, pero no pueden cruzar la línea de scrimmage hasta que suceda alguna de estas tres cosas, que es una entrega de mano a mano, una finta de entrega de mano a mano o un pase. Mucho, mucho ojo, una finta de pase no habilita a los jugadores a menos de 7 yardas a bajar. ¿Ok? Bien. Ahora sí vamos a hablar del núcleo del tema, el derecho de paso y el derecho de camino. Comenzamos con el derecho de paso.
El derecho de paso, nos dice la regla, se le da a un jugador de acuerdo con la regla. ¿Cuál regla? La que vimos anteriormente, ¿no? Que esté a más de 7 yardas, un segundo antes del snap, la mano arriba, que conserve, que salga rápido, que no se desvíe, al punto de toda esta situación. Entonces nos dice que se ha establecido una dirección de movimiento en una manera regular y no altera su dirección, ¿no? Como lo vimos con el blitzer. Pero pónganse a pensar, dice, se le da a un jugador defensivo. No, se le da a un jugador, por lo tanto los jugadores de la ofensiva, si establecen una dirección normal de movimiento de una manera regular y no alteran su dirección, también ellos tienen derecho de paso y lo pueden conseguir porque cumplen con lo que la regla 2, sección 13, artículo 2 nos está diciendo. Entonces, solo hay dos requisitos para conseguir el derecho de lugar, que es establecer una dirección de movimiento, ¿ok? De manera regular y no alterar la dirección. Bien. Veamos estas rutas ofensivas, ¿no? El receptor aquí de la izquierda, el más abierto, está haciendo como una trayectoria profunda, recta y diagonal. Entonces podríamos decir que no está cambiando su dirección, está manteniendo una ruta de movimiento de una manera regular. Podemos decir, él tiene derecho de paso. Del lado derecho hasta el otro lado tenemos un jugador que se está yendo recto, una trayectoria go. Y podemos decir, él también tiene derecho de paso. Pero ¿qué pasa cuando se hace un poste, una escuadra o cualquier otra ruta donde se cambie de dirección? El jugador ofensivo pierde su derecho de paso. La respuesta es que según la regla 2 que acabamos de leer, sí lo pierde. ¿Por qué? Porque está cambiando de dirección y no está manteniendo una ruta de movimiento fija y constante. Por lo tanto, se pierde. Pero los jugadores ofensivos están amparados por otra regla, la cual dice que si un pase legal adelantado todavía es posible, los jugadores ofensivos tienen derecho de paso. Entonces, pierden el de la regla 2, pero conservan el de la regla 9, que se les da en el párrafo F. Muy bien. Y aquí comienza un tema que se llama la jerarquía de los contactos, y es una dinámica que yo inventé para explicarlo en 30 segundos a cualquier entrenador, a cualquier persona que quisiera aprender quién tiene más derechos, quién es el que se debe quitar. Si el blitzer se pone enfrente del snapper y ambos corren y se chocan nariz con nariz, ¿quién tiene la culpa? Entonces, la jerarquía de los contactos nos va a ayudar a todos a definir quién es el culpable de ese contacto. ¿Ok? Y pues como lo vimos, ¿no? Los jugadores defensivos tienen el derecho de paso siempre y cuando cumplan con los requerimientos y lo soliciten y se dirijan a todos los requisitos que vimos anteriormente. Bien. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? En la izquierda, el jugador defensivo que está de color rojo solicita su derecho de paso. ¿Cómo? Levantando la mano, más de 7 yardas, bla, 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 bla. Y el jugador ofensivo también tiene su derecho de paso porque un pase legal adelantado todavía es posible. Si aquí se da una obstrucción o incluso un contacto, un choque entre ellos, ¿quién tiene la culpa? Y en el lado derecho una situación similar, solamente que ya no tenemos a un blitzer, sino que tenemos a un rusher. ¿Y cuál es la diferencia entre blitzer y rusher? Pues que uno solicitó el derecho de paso. Muy bien. Y interfiere, obstruye o contacta a un jugador ofensivo similar al que está en el otro lado. O sea, tiene derecho de paso por la regla 9 en el inciso F, ¿no? Que le da derecho de paso incluso si, bueno, más bien, cuando un pase legal adelantado todavía es posible. Ok. Y esto es facilísimo. Desde aquí empezamos a ver quién tiene más derecho y quién no, ¿no? La regla 9.1 en el párrafo G dice todos los blitzers corriendo de acuerdo a la regla. ¿Qué regla? Pues la que vimos, ¿no? Que esté a más de 7, que continúe, que no se desvíe, que salió a tiempo, que no se tarde, que no se desvíe. Tienen derecho de paso y los jugadores ofensivos deben de evitar el contacto. Entonces, en la situación de la izquierda, el jugador ofensivo es culpable porque se está topando contra un blitzer que está corriendo de acuerdo a la regla. Y en el lado derecho, el culpable es el defensivo porque él tiene el derecho de perseguir al quarterback, pero no tiene el derecho de paso. Por lo tanto,
el culpable en la situación de la derecha es el jugador defensivo. Muy bien. Durante toda la presentación, compañeros y compañeras y toda la comunidad que esté viendo este video, les voy a ir dejando dónde ustedes pueden encontrar lo que estamos hablando en la presentación. Si se fijan, regla 9, sección 1, artículo 1 en el párrafo G, y abajo les dejo una interpretación que complementa lo que estamos diciendo, porque esto que estamos diciendo no es inventado, es a lo largo de años de experiencia y de leer el reglamento, traducirlo un año, traducirlo otro año. Entonces, todo lo que estamos hablando actualmente viene en el reglamento. Y es importante que ustedes como árbitros le envíen este video a los entrenadores, a los jugadores y a otros árbitros para todos estar en una misma sintonía. Entonces, esta es una clase amplia, no es un TikTok de un minuto donde hice bolas todo. Es una clase donde estamos desglosando paso por paso cada ámbito específico de cada regla. Entonces es importante que al ver este video tengan un cuaderno y estén haciendo notas y pregunten y manden un mensaje y manden un correo. Y como dice un árbitro amigo mío en Estados Unidos, encuentra a tu compañero de preguntas tontas. O sea, necesitas encontrar a alguien a cual hacerle tus preguntas tontas, porque a veces en un foro grande nos da vergüenza levantar la mano por el qué dirán y por diversos factores. Bien, ya vimos entonces el derecho de paso que se le da a los jugadores ofensivos, a los jugadores defensivos, y cómo se consigue, cómo se pierde, quién tiene más privilegios si un defensivo lo tiene y un ofensivo lo tiene, quién tiene más privilegios, y ahora vamos a ver el derecho de lugar. Muy bien. Y nos dice, el derecho de lugar se le da a un jugador estacionario. Ese es el primer requisito de los 3 que se necesitan. El jugador debe de ser estacionario. ¿Y qué significa estar estacionario? Dicho de una persona o de una cosa que se mantiene en el mismo lugar, estado o situación, ¿no? Algunos sinónimos de esto es sin movimiento, parqueado, estacionado, detenido, inmovilizado, inmóvil, que no se mueve, quieto, estático, como una estatua en reposo. Entonces, estático se refiere a no moverse para nada, como una estatua, como un árbol plantado que no se va a estar moviendo. El segundo requisito que nos dice la regla es que debe de tener una postura normal, ¿ok? ¿Y qué es una postura normal, no? En sí, el término normal va a ser difícil de definir por su naturaleza, o sea, qué es normal y qué no es normal. Ahí es otra situación donde va a recaer el criterio del árbitro. Si un coach dice, yo creo que no está en una postura normal, y el otro coach dice, yo creo que sí está en una postura normal, lo que ese coach diga no importa, lo que el otro coach diga no importa. Importa si el oficial que está legislando y administrando esa situación en específico decide si sí está en una postura normal o si no. No importa que el público diga una cosa, que los comentaristas digan una cosa, lo que decidió el árbitro en ese específico momento es lo que va a prevalecer. Y lo último, lo que nos dice es que no hace movimientos en una dirección horizontal. Antes decía en una dirección lateral, pero se está refiriendo a un plano horizontal, ¿ok? Entonces debe de cumplir estos 3 requisitos un jugador para que se considere con derecho de lugar. Entonces, nosotros al ver una jugada donde un jugador está intentando conseguir su derecho de lugar, hay que hacernos esas 3 preguntas. ¿Está estático? ¿Tiene una postura normal? Y si está haciendo movimientos horizontales, ¿no? Bien. Al final nos dice, el derecho de lugar supersede al derecho de paso al determinar quién es culpable. Entonces se nos empieza a hacer esto que llamamos la jerarquía de los contactos, y nos dice que los jugadores con derecho de lugar tienen más privilegios que cualquier otro jugador en el campo de juego. Entonces ya lo vimos. Hasta el momento, jugador con derecho de lugar, primer lugar, jugador con derecho de paso, después un jugador con derecho de paso ofensivo, y al final pues un jugador que no tiene ningún derecho. Muy bien.
¿Qué es una postura normal? Pues dicho de una cosa que se halla en su estado natural, ¿no? Que es habitual u ordinario, también nos dice la Real Academia Española. Entonces, ¿qué es habitual? Que se hace, padece o posee con continuación o por hábito. Ordinario es común, regular o que sucede habitualmente. Entonces, un árbitro debe de evaluar, ok, la postura de este jugador está siendo normal, ok. Por ejemplo, aquí tenemos este jugador de en medio, está totalmente, al parecer, estático, no se está moviendo, hasta tiene sus manos entrelazadas. Este es un jugador con una postura normal. Pues podríamos decir que sí, porque la postura de quedarse parado, estar normal, está bien. Pero si este jugador tuviera sus manos abiertas con la intención, o no sabemos su intención, de abarcar un área, un perímetro más grande, entonces ahí podemos decir, ok, no es normal que un jugador esté en el campo de juego con sus manos abiertas. Por lo tanto, este jugador podríamos decir que no tiene una postura normal o que tuviera sus pies demasiado abiertos, como lo podemos ver de este lado. Eso podría ser una postura normal. Pues ahí va a recaer en el juicio del árbitro si lo es o no lo es, ¿no? Si es que está ahí en su estado normal, que es habitual, ordinario, y pues ya vimos que es habitual y ordinario, ¿no? Bien. Ok. Un jugador que está intentando taclear a otro jugador, como lo estamos viendo en esta foto, tiene una postura normal. ¿Qué opinan ustedes? Es normal que un jugador defensivo, al detectar a un corredor del otro equipo, vaya a intentar quitarle las banderas y que abra su base y baje su centro de gravedad para intentar atacar sus banderas. Eso es normal, eso sucede habitualmente en cada jugada del juego. Ahí se los dejo de tarea y a su criterio si ustedes consideran que eso es normal o no. Y aquí en la derecha vemos otro jugador que está agachándose y abriendo su compás y sus manos. O sea, es normal esta postura de tacleo y se enseña normalmente en todos los campos del juego de México. Lo dejaremos ahí. Bien, por último, supongamos que tenemos un snapper y ella dice, ok, yo tengo una postura normal, estoy estacionaria, pero giró todo su cuerpo de esta manera con la intención pues de estorbar a un jugador defensivo. O sea, podemos considerar que ese jugador tiene derecho de lugar, pues si está estacionaria sí, si tiene una postura normal sí, y si no hace movimientos horizontales sí, pero en este caso está sucediendo esto. A mi criterio no. ¿Qué les parece el criterio de ustedes? Ahora vamos a analizar una interpretación de la regla 9. Muy bien, que se encuentra al final de cualquier libro de reglas. Y ya estamos por concluir. Nos dice que un receptor hace quizás una trayectoria corta, lo que le llamamos un gancho, ¿no? Algo así. Atrapa el balón, gira e intenta avanzar y contacta a un jugador defensivo, ¿no? El reglamento nos está diciendo aquí que el receptor no pierde su derecho de lugar al girarse en su mismo sentido, en su mismo eje, ¿ok? Entonces nos dice, no hay castigo por un contacto ilegal, el receptor no pierde el derecho de lugar al girarse, ¿ok? Pero nos agrega esta nota, cualquier movimiento extra por parte del receptor o el defensivo, el cual cause que el contacto se inicie, resultará en un foul por un contacto ilegal. Entonces, fíjense qué interesante para tenerlo guardado aquí y analizarlo en las siguientes diapositivas. El receptor atrapa el pase y se gira, y obviamente para girarse sus pies deben de despegarse del suelo, o sea, debe de existir un movimiento de sus pies, o sea, no se puede girar si tiene los pies plantados. Entonces el reglamento, a pesar de que nos describió en la regla 2 que un jugador que tiene derecho de lugar está estacionario, tiene postura normal y no hace movimientos horizontales, en esta situación en específico que está en el reglamento, el receptor gira, pero no pierde su derecho de lugar. ¿Por qué? Porque el reglamento en la interpretación 911R, en la interpretación 8, nos lo está diciendo. Así de sencillo. Si un coach te pregunta, ¿pero por qué? Porque así lo dice el reglamento, coach. Yo solo lo aplico, yo no hago las reglas.
o de una manera más amable si gustan. Entonces, ejemplo práctico. Igual, tenemos un jugador defensivo que tiene el derecho de paso, un jugador defensivo que no lo tiene, pero ambos persiguen al quarterback. ¿Cómo se llama el que no tiene derecho de paso? ¿Cómo le decimos? Rusher. ¿Okay? ¿Y cómo le decimos a un jugador que sí tiene derecho de paso y hace la misma acción? Blitzer. ¿Okay? Entonces tenemos un blitzer y un rusher. Y en la ofensiva, todos los jugadores tienen derecho de paso, de lugar, perdón. Y lo consiguen y lo consiguieron de manera legal y fueron predecibles. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Como lo vimos en la jerarquía de los contactos, los jugadores con derecho de lugar tienen más privilegios a la hora de definir quién es culpable de una falta, ¿no? Entonces ya se nos está completando la jerarquía de los contactos. Jugadores con derecho de lugar, jugadores defensivos con derecho de paso, jugadores ofensivos con derecho de paso, jugadores sin ningún derecho. Y si se fijan, nos queda una categoría que es la que está más abajo de todas. E incluso vamos a revisar que hay una categoría aún más abajo, ¿no? Quédense hasta el final. Estamos por concluir y el último escalafón de la jerarquía de los contactos, el jugador que tiene menos privilegios e incluso la regla nos dice que él está encargado de evitar los contactos, es el corredor. Desde el 2018 les comenté que tuve ahí una situación discutiendo con varios árbitros de si el jugador está parado, está cometiendo shielding o no. Y fue muy polémico, fue muy sonado, la gente lo habló y ahora yo creo que se adoptó. Ahora, en 2025-2024, cuando yo empecé a impartir este tema de la jerarquía de los contactos, hubo una resistencia similar porque la creencia popular es el corredor tiene derecho de avanzar y anotar. Él tiene ese derecho. Cuando eso es una total mentira. Eso es una falacia. El corredor está encargado de evitar los contactos y lo vamos a revisar a continuación. Regla 9, sección 1, artículo 1, párrafo E. El corredor no tiene derecho de paso. Bien, no tiene derecho de paso. Y está totalmente encargado. Esa ha sido una de las modificaciones porque a veces yo digo, ok, la regla está clara, pero como que la gente no lo está entendiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a reafirmar la regla y vamos a agregar más palabras. Entonces se le agregó, está totalmente encargado para que no haya ninguna confusión. Después también lo que se hace es agregar unas interpretaciones. Entonces se hace una serie de interpretaciones y se suben, ¿no? Y se publican en el reglamento en las nuevas ediciones para que esté todavía más claro y no haya ninguna duda. Entonces está totalmente encargado de evitar los contactos con los oponentes. Si un corredor y un defensivo contribuyen de manera igualitaria, o sea, él puso esta cantidad y él puso esta cantidad igualita, el que es culpable es el corredor, aunque hayan puesto lo mismo. O sea, si el corredor dijo voy derecho y no me quito y el defensivo dijo voy derecho y no me quito, el que va a tener la culpa es el jugador ofensivo. ¿Por qué? Por regla y por la lógica y la filosofía de los contactos, que ese es otro tema que no vamos a ver hoy, pero en resumen, por regla el corredor está encargado de evitar los contactos. Bien, entonces, si contribuyen, si él puso 5 pesos y él 5 pesos, el culpable va a ser el ofensivo siempre, toda la vida, en todos los escenarios. Muy bien, que quede claro para entrenadores, coaches, jugadores. El corredor está encargado de evitar los contactos. Y vamos a leer una interpretación de la regla 9 de el 6. Dos jugadores defensivos, en este caso yo puse esta imagen y puse más, ¿no? Dos jugadores defensivos presionan al corredor entre ellos. El corredor intenta pasar por la grieta entre los defensivos y contacta a uno o a los dos, ¿no?
¿Qué dirá? No, pues había un espacio, yo tengo derecho de atacar la grieta, tengo derecho de anotar y seguir avanzando. Eso es falso. Nos dice, la decisión final sobre este caso es aiming del corredor. O sea, ni siquiera contacto ilegal ni otra cosa. Aiming, intencionalmente se le marca que él provocó el contacto. ¿Por qué? Porque el corredor está encargado de evitar los contactos. Bien. El corredor, y nomás para terminar de leerlo, ¿no? Debe de evitar el contacto, incluso cuando esto detenga su avance. Entonces, como lo estamos viendo a continuación, si todos los defensivos encierran al corredor y a él ya no tiene ningún lugar a donde dirigirse, él debe de detenerse o salirse del campo o irse para atrás antes de provocar el contacto, porque los árbitros que ya hay, la comunidad que nos estamos dando cuenta, le vamos a marcar la falta al corredor toda la vida. Muy bien. Interpretación 5 de la misma regla. Un defensivo está apachurrando al corredor hacia la línea lateral. El corredor intenta quedarse dentro del campo manteniendo su carril. No, o sea, se llegó a la orilla y él dice, ok, yo no tengo por qué salirme ni por qué detenerme. Yo me voy a ir derechito aquí. Él me debe de dar paso. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Para ganar un primer down en vez de salirse del campo. El defensivo no se detiene, ojo, el defensivo no se detiene al intentar quitarle la bandera y resulta en que ambos jugadores colisionan. Regla, contacto ilegal del corredor, y aquí ya le podemos poner un punto, ¿no? Si el corredor dice, yo tengo el derecho de avanzar y ya me llegué al final del campo, ya no tengo a dónde hacerme, pero tengo derecho de seguir avanzando, eso es falso. Y fíjense que nos dice la misma interpretación, el defensivo no se detiene. No existe eso, y mucho ojo aquí, porque este es un cambio de chip nacional. No existe eso que dicen, el defensivo debe de estar plantado. No existe eso. En este caso, el defensivo no se paró, y si no se paró, obviamente no estuvo plantado. Por lo tanto, no importa si se paró, si se detuvo, si se plantó, si no, lo que importa es si el corredor intentó evitar el contacto, porque él es el total encargado de evitar el contacto. Dice, pero no es aiming porque el corredor atacaba la grieta. El defensivo no está obligado a bajar su velocidad y a darle espacio al corredor. Ellos tienen un intento legítimo de atacar a la bandera, al punto de la bandera más cercano. El corredor está en control de la jugada, y este es un punto clave. El corredor está en control de la jugada. No tiene derecho del lugar de camino, como lo vimos en la regla 2, y debe demostrar sus intenciones de evitar el contacto. Si el corredor hace un mal cálculo, o sea, vean todo lo que están diciendo del corredor. Si el corredor está haciendo un mal cálculo de la trayectoria, o sea, ahí viene el defensivo, ok, y él dice, ok, aquí va a estar más o menos a esta hora y yo me intento ir por aquí porque yo creí que sí alcanzaba a pasar. Dice, el corredor, si hace un cálculo malo, es su culpa, la culpa del corredor. Entonces, toda la responsabilidad en esta primera interpretación que vamos a leer es del corredor. Bien. Nos quedan 10 minutos, voy a intentar terminar rapidito. Nota, si el corredor se detiene y después, entre paréntesis, un segundo, no, un momento después, una escena después, el defensivo lo atraviesa, lo contacta, el contacto ahora sí va a ser del defensivo, ¿no? Pero solo si el corredor se detuvo y mostró sus intenciones de evitar el contacto. Entonces, podemos resumir esto. Al defensivo no le interesa detenerse, al defensivo no le interesa otorgar el espacio. Así que olvídense de eso, coaches. No estuvo parado, es culpa del defensivo. No. Al defensivo, coach, no le interesa detenerse. Al defensivo, coach, no le interesa otorgarle un espacio. ¿Y el corredor qué, coach? El corredor está a cargo de la jugada. No tiene derecho de camino. Debe enseñar sus intenciones de evitar el contacto. Y si tu corredor, coach,
hizo un mal cálculo de dónde iba a estar el jugador defensivo, es culpa de tu corredor. Muy bien, así que empecemos incluso a entrenar de otra manera. Esto se corrige no en el campo de juego, sino en el entrenamiento. Muy bien, aquí tenemos otra situación similar donde nos dice el corredor se mueve por la línea lateral intentando atacar la esquina de la anotación. El defensivo intenta apachurrar al corredor a que se salga del campo, poniéndose rápidamente y cerrando la grieta de la línea lateral. Y no intenta hacer un desprendimiento de la bandera, o sea, no ataca las banderas. Simplemente imagínense esto, él va, se pone, cierra la puerta de la anotación, se cruza de brazos y el ofensivo lo atraviesa y se mete a la anotación. ¿Qué nos dice la regla con respecto a eso? Que sí va a ser un touchdown, pero obviamente un foul por contacto ilegal del corredor, pues porque la puerta estaba cerrada y llevamos leyendo que el corredor es el encargado de evitar los contactos. Entonces, fíjense, el defensivo ni siquiera hizo un intento de quitar la bandera, solo cerró la puerta con su cuerpo y no es el culpable él. ¿Por qué? Porque el defensivo no está encargado de evitar los contactos. El que está encargado de evitar los contactos es el jugador ofensivo, ¿no? En este caso, el corredor y siempre el corredor. Mientras el defensivo actúe predecible, el corredor tiene que anticipar la acción del defensivo. Fíjense, mientras el defensivo actúe predecible, el corredor debe de anticipar la acción del defensivo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué podemos agregar de esto a nuestra lista? Que al defensivo ni siquiera le interesa detenerse, ni otorgar el espacio, ni jugar la bandera. Solamente debe de actuar predecible. Es lo único que el defensivo tiene como obligación. Y el corredor, pues ya lo vimos. Él está a cargo de la jugada, no tiene derecho de lugar. Debe de enseñar sus intenciones. Un mal cálculo es culpa del corredor. Y él debe de anticipar al defensivo. Bien, siguiente interpretación y ya estamos terminando. El corredor se mueve en la línea lateral hacia la esquina, otra situación similar. El defensivo se acerca lentamente al corredor de una manera paralela a una distancia de 2 yardas y en este caso se mete de último segundo. No es como, ok, corredor, aquí te dejo la puerta abierta para que anotes. Anota. Entonces, ya que viene corriendo y está muy cerca, se le mete. Situación similar a la anterior, pero ahora no pudo anticiparlo porque fue un movimiento de sorpresa. ¿Qué nos dice la regla con respecto a esto? Falta de aiming del defensivo. Ahora sí se la dan al defensivo. ¿Pero por qué? Porque el corredor no lo pudo anticipar. Esa es la diferencia entre todo lo demás y es el nuevo escalafón de la jerarquía de los contactos. El corredor no pudo anticipar el último movimiento de defensivo y no tuvo chance, no tuvo una oportunidad de evitar el contacto. El defensivo debe de jugar de una manera predecible. Bien, si hay acciones de ambos jugadores y hay duda de quién es responsable, ¿qué dijimos hace un momento? Si el ofensivo pone cierta cantidad o tiene la misma responsabilidad y el defensivo igual, ahí, ¿a quién se le da? Al ofensivo, hoy y todos los días. Bien, entonces, esto si hay duda, si actuó predecible o no, ¿ok? Entonces, si estoy como árbitro en el campo de juego, veo que hay una situación de que, híjole, no supe si le dio la suficiente oportunidad de predecirlo al corredor, pero el corredor tiene esta situación de anticiparlo, de hacer un cálculo. No supe si sí se lo dio o no. Tengo duda. Ante la duda, nos dice el reglamento, es una falta ofensiva. Bien, entonces ya estamos dándonos cuenta de quién debe de evitar un contacto en el campo de juego, ¿no? Jugadores con derecho de lugar, jugadores con derecho de paso defensivos, derecho de paso ofensivos, sin derecho y aún más abajo el corredor, ¿no? El corredor no tiene derecho de lugar y está totalmente encargado de evitar el contacto. Regla 911E.
Bien, entonces la última interpretación, que es una que ya leímos, es cuando se crea, dos jugadores lo presionan, el corredor intenta pasar por la brecha y se genera un contacto. Entonces el corredor debe evitar el contacto incluso cuando esto detenga el avance. Entonces, para concluir, el corredor está a cargo de la jugada por filosofía. Si no hay un corredor, nadie se va a mover, pero al momento de que existe un corredor en el campo de juego, los defensivos van a actuar acorde a los movimientos de él. Por lo tanto, él está a cargo de la jugada. No tiene derecho de camino. Debe de enseñar sus intenciones de evitar el contacto. Enseñar sus intenciones de evitar el contacto. Un mal cálculo es culpa del corredor. Él debe de anticipar al defensivo. Ok, él viene persiguiéndome así, entonces ya más o menos sé qué es lo que va a pasar. Si él pone cierto porcentaje y yo cierto porcentaje, es del corredor. Y evitar el contacto incluso cuando esto detenga el avance. Un corredor, ok, estoy encerrado, ya no tengo a dónde ir, ya no tengo cómo avanzar. Para evitar un contacto, me detengo o me salgo del campo de juego. Bien. Existe un concepto que en flag football no se conoce, pero en fútbol americano es más común, que se llama la luz de día. La luz de día se refiere a el espacio que hay entre dos jugadores de tu equipo y te están abriendo, ¿no? O sea, si estás encerrado en, no sé, en una cueva o una mina, se abre un espacio y eso le denominamos que hay luz de día, ¿ok? La luz de día se puede dar en diversas situaciones. La más común y la que leímos en las interpretaciones pasadas es la que sucede en la banda. Por lo tanto, si un defensivo cierra la luz de día de la banda, pues ya vimos que el corredor está encargado de la jugada y él debe de evitar los contactos. Y muy bien, hasta el momento aquí lo vamos a detener. Esta es parte de una conferencia de 12 horas y 7 módulos en los que repasamos todo el reglamento el día de hoy. Quise compartir con la comunidad este pequeño fragmento de lo que es toda la clínica. Espero haber aportado un granito de arena a su carrera como oficiales, entrenadores, jugadores. Y como repaso final, la jerarquía de los contactos: el nivel más alto, jugadores con derecho de lugar. Siguiente lugar, defensivos con derecho de paso, ofensivos con derecho de paso, jugadores sin derechos. Y el jugador con menos derechos y el que está encargado de evitar los contactos es el corredor.